No era la primera vez que me sentía como una extraña en mi propia casa. Había en ello una indignidad silenciosa, como sentarte en una habitación que habías decorado con cariño solo para escuchar a alguien decir que le pertenece. Me llamo Marie, y durante años he caminado la cuerda floja de ser madrastra de Liam, el hijo de mi esposo Steve de su matrimonio anterior. Sobre el papel, nuestra vida parecía ideal. En la realidad, era un delicado equilibrio de paciencia, compromiso y más sacrificios de los que me gustaría admitir. Steve y yo nos conocimos hace 5 años, cuando yo aún estaba soltera a los 33, concentrada en mi carrera de contabilidad. Había ahorrado cada centavo para comprar la casa en la que vivía, una acogedora casa de 3 habitaciones en un suburbio tranquilo, con un jardín que florecía cada primavera. Era mi santuario, mi escape de las largas horas de balancear hojas de cálculo y códigos de impuestos. Cuando Steve me propuso matrimonio, fusionar nuestras vidas se sintió natural. Pensé que no solo ganaría un esposo, sino también una familia. Entonces apareció Liam. Ahora tenía 20 años, una figura desgarbada y de lengua afilada, que recientemente había abandonado la universidad. Cuando Steve me preguntó si Liam podía mudarse, temporalmente, mientras decidía sus próximos pasos, acepté sin dudarlo. Al fin y al cabo, era familia, y siempre he creído en apoyar a quienes amas. Pero lo que no me di cuenta fue que, para Liam, temporal, no tenía fecha de caducidad. Al principio, hice un esfuerzo. Cocinaba sus comidas favoritas, le di espacio para que se adaptara e incluso convertí una habitación de invitados en lo que esperaba fuera su propio refugio personal. Quería que me viera como una aliada, no como un obstáculo. Pero Liam dejó claro desde el principio que no me consideraba parte de la ecuación. Para él, yo era una extraña, una incorporación temporal a una casa que parecía creer que era su derecho de nacimiento. No es como si hubieras hecho mucho por este lugar, murmuró una vez por lo bajo cuando le pedí que limpiara sus cosas. Lo dejé pasar, pensando que solo era un mal día o un joven adaptándose al cambio. Pero conforme los meses se convirtieron en un año, quedó claro que Liam no tenía ningún interés en adaptarse. Nunca pagaba alquiler. Steve y yo habíamos acordado eso, pero supuse que al menos contribuiría de otras maneras. No lo hizo. Dejó platos sucios en el fregadero, gastaba toda el agua caliente con duchas interminables y trataba la sala de estar como un cine privado. Perdí la cuenta de las veces que llegué a casa tras un largo día de trabajo para encontrarlo desparramado en el sofá, migas entre los cojines, la televisión a todo volumen con alguna película de acción. Ah, volviste, decía sin siquiera mirar, como si la invitada fuera yo. Steve, bendito sea, quedó atrapado en medio. Amaba a Liam y quería darle el mundo, pero su estilo de crianza era más cercano a entrenador amigable que a disciplinario. Cada vez que le expresaba mis frustraciones, Steve asentía con simpatía, pero rara vez actuaba. Es que es joven, decía. Necesita tiempo. Yo quería gritar que Liam tenía edad suficiente para saber lo que hacía, pero me mordía la lengua por el bien de Steve. La casa, mi casa, empezó a sentirse menos como un hogar y más como el escenario de los desplantes de Liam. Hacía fiestas cuando Steve y yo no estábamos, y encontraba latas de cerveza y manchas en mi alfombra antes impecable. Tomaba mis herramientas y nunca las devolvía, dejaba la puerta del garaje abierta para que cualquiera pudiera entrar, e incluso rayó mi coche una vez, solo un pequeño accidente, dijo encogiéndose de hombros. Intenté establecer límites, pero Liam siempre encontraba la forma de torcerlos o ignorarlos por completo. No eran solo los desastres que dejaba, sino la forma en que me hablaba. Cada petición recibía un suspiro exagerado, cada intento de conversación un comentario sarcástico. Tranquila, Marie, decía con tono condescendiente. No es el fin del mundo. No, quería contestarle, pero sí es el fin de mi paciencia. A menudo me preguntaba si Steve notaba la tensión. Tal vez la veía pero elegía ignorarla, con la esperanza de que se resolviera sola. Envidiaba su habilidad para compartimentar, para descartar el comportamiento de Liam como una fase. Para mí, era imposible hacer la vista gorda. Me despertaba cada mañana sintiendo el peso de todo, los platos, la actitud, la invasión constante de mi espacio. Empecé a temer volver a cruzar la puerta de mi propia casa. Aún así, me decía a mí misma que era temporal. Liam conseguiría un trabajo, encontraría su camino y se marcharía. Tenía que ser así, esto no podía durar. Pero una noche, mientras intentaba dormir oyendo la música de Liam retumbar a través de las paredes, no podía sacarme de la cabeza un pensamiento que llevaba meses rondándome. ¿Y si no se va? ¿Y si esta es mi nueva normalidad? La idea me asfixiaba, pero la aparté. Necesitaba creer que las cosas cambiarían. Necesitaba creer que esta casa, mi casa, aún podía sentirse como mía. Era sábado por la tarde, y la tensión en el aire era palpable incluso antes de sentarnos a cenar. Había pasado todo el día limpiando tras la última reunión de amigos de Liam,
Al menos 6 personas que dejaron cajas de pizza vacías en la mesa de centro y charcos pegajosos de refresco en el piso de madera. Cuando terminé de fregar la última mancha, estaba demasiado cansada para enfrentarlo. Steve prometió hablar con él, pero no tenía ninguna esperanza de que algo cambiara. Esa noche, la cena se suponía que sería una rara comida familiar juntos, algo que Steve pensaba que ayudaría a calmar los ánimos. Los tres nos sentamos alrededor de la mesa, la incomodidad casi sofocante. Intenté mantener la conversación ligera, pero las respuestas secas de Liam hacían que pareciera un suplicio. Steve, siempre mediador, le preguntó a Liam sobre sus planes de futuro. «Todavía lo estoy pensando», contestó Liam, pinchando la comida con poca gana. «Tal vez podrías empezar buscando un trabajo», sugerí, intentando que mi tono fuera lo más neutral posible. Liam levantó la mirada de golpe, su tenedor golpeando el plato. «¿Por qué te importa?». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, pero mantuve la voz tranquila. «Porque ayudaría, ya eres adulto, Liam. Es hora de asumir responsabilidades». Él se burló, recostándose en la silla con una mueca de superioridad. «¿Responsabilidad? Es irónico que hables de eso siendo que ni siquiera contribuyes a esta casa». Se me heló el estómago y, por un instante, me quedé sin palabras. El silencio se alargó, roto solo por el sonido de Steve aclarando la garganta incómodo. «¿De qué estás hablando?», logré decir al fin, la voz temblorosa por la sorpresa. Liam se encogió de hombros, con esa mueca que no se le quitaba. «Tú no pagas nada, es la casa de mi papá. Tú solo vives aquí gratis». Sentí que el corazón se me aceleraba cuando asimilé lo que decía. La sangre me hervía de rabia y vergüenza a la vez. «¿Perdón?», dije, intentando mantener la voz firme. Steve se movió en su asiento, levantando las manos como para mediar. «Liam, eso no es cierto». Pero Liam no había terminado. «Mira, solo digo lo que todos saben. Mi papá paga las cuentas. Es su casa. Tú deberías sentirte afortunada de estar aquí». Me levanté tan rápido que la silla rasguñó el piso. «Esta es mi casa», dije, con una furia contenida que hacía temblar mis palabras. «La compré con mis ahorros antes de conocer a tu padre. Cada pago de hipoteca, cada reparación, cada centavo invertido en esta casa, los he pagado yo. Así que no te atrevas a decir que no aporto nada». La mueca de Liam vaciló por un segundo, pero se recuperó enseguida. «Lo que sea», murmuró, sin atreverse a mirarme. «Eso no es lo que sea», espeté. «Has vivido aquí gratis, trataste este lugar como un hotel y crees que puedes sermonearme sobre contribución. No tienes ni idea de lo que cuesta mantener un hogar». Steve se puso en pie, con la voz tensa. «Bien, suficiente. Los dos, paren». Lo miré, incrédula. «¿Suficiente? Steve, él acaba de acusarme de no hacer nada en la casa que yo pagué». Lo sé», respondió rápidamente, levantando las manos en señal de paz. «Liam, discúlpate». Liam puso los ojos en blanco, murmurando un «perdón», a medias, pero el daño ya estaba hecho. Empujé la silla, incapaz de seguir con aquello. «Ya tuve suficiente», dije con voz cortante. «Pueden terminar esta hermosa cena familiar sin mí». Salí de la habitación con las manos temblorosas mientras subía las escaleras hacia nuestro dormitorio. Detrás de mí, podía escuchar cómo Steve regañaba a Liam, aunque su tono carecía de la firmeza que tanto necesitaba oír. En la tranquilidad de mi habitación, me senté al borde de la cama, reviviendo la escena una y otra vez en mi cabeza. La humillación, la rabia, la audacia de las palabras de Liam, todo giraba dentro de mí como un torbellino imposible de contener. Apreté los puños, sintiendo cómo nacía en mí una nueva determinación. Esto no se había acabado. Los días siguientes al arrebato de Liam transcurrieron en un remolino de resentimiento latente. No podía mirarlo sin oír sus palabras de nuevo, cada una como una astilla clavada bajo la piel. Los esfuerzos a medias de Steve para calmar las cosas solo empeoraban el ambiente. Decía haber hablado con Liam, pero la disculpa nunca llegó, y aunque hubiera llegado, dudo que la creyera. Liam no mostraba el menor remordimiento. De hecho, su actitud empeoró, como si mi reacción le hubiera dado fuerzas. Empezó a dejar sus desórdenes aún más tiempo, ignorando incluso los gestos básicos de cortesía. Una tarde, encontré sus zapatillas de deporte sobre la mesa de centro, dejando huellas de lodo en la madera. «Liam», grité, con el tono más severo de lo que pretendía. «¿Qué?», respondió con desgana, apareciendo en la puerta con una bolsa de papas fritas en la mano. «Tus zapatos», señalé la mesa. «¿Crees que esto es un vestuario?». Puso los ojos en blanco y se los llevó sin decir palabra, murmurando algo mientras volvía a su habitación. Así era cada día, un tira y afloja entre mi paciencia cada vez más escasa y su sentido de derecho creciente. El colmo llegó una tarde en que llegué tarde a casa tras un día agotador de revisar las desastrosas declaraciones de impuestos de un cliente.
Al entrar, encontré la sala hecha un desastre. Latas de refresco vacías, envoltorios arrugados de comida y platos sucios por todas partes. La televisión estaba a todo volumen con un videojuego, y Liam se hallaba tirado en el sofá, con auriculares puestos, gritándole a alguien al otro lado. «Oye», grité, más fuerte de lo que pretendía. Me miró de reojo, luego giró la vista de nuevo hacia su juego. ¿Qué es todo esto?», gesticulé hacia el caos. «Solo un poco de desorden», dijo encogiéndose de hombros. Lo miré fijamente, sintiendo cómo me subía la rabia. ¿Desorden? Liam, esta no es tu sala privada de juegos. Es mi casa, y no soy tu empleada de limpieza. Dios, qué exagerada eres, murmuró, dejando el mando en el sofá. Antes de que pudiera responder, Steve entró, con expresión agotada. «¿Ahora qué pasa?». «Tu hijo», dije, con la voz temblando de frustración. «Ha convertido este lugar en un basurero y actúa como si fuera mi responsabilidad recoger todo». «Liam, recoge esto», ordenó Steve con voz firme, pero cansada. «Sí, está bien», respondió Liam, aunque no se movió ni un milímetro. Subí corriendo las escaleras y cerré de un portazo la puerta de la habitación. Ya no aguantaba más. Sentía que estaba gritándole al vacío, que mis palabras no tenían eco. La pasividad de Steve, la desfachatez de Liam, todo parecía una broma de mal gusto. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, mi mente no paraba. Pensaba en todas las formas en que había tratado de que aquello funcionara, en todos los sacrificios que había hecho. ¿Para qué? ¿Para que me trataran como si no tuviera derechos en mi propia casa? No, esto no podía seguir así. A la mañana siguiente, desperté con un plan. Mientras Steve y Liam estaban fuera, fui a mi oficina y saqué la carpeta donde guardaba los documentos importantes, extractos de la hipoteca, recibos de las remodelaciones y, lo más importante, la escritura de la casa. Al repasar los papeles, sentí una oleada de determinación. «Esta es mi casa», susurré para mí, con voz firme y segura. Con las pruebas en mano, me puse a preparar todo. No solo iba a confrontar a Liam, iba a asegurarme de que no pudiera tergiversar la verdad. Tomé fotos de los documentos, los escaneé y hasta hice copias adicionales, por si acaso. La semana siguiente, observé y esperé. Liam siguió con sus mismos hábitos, sin sospechar del huracán que se avecinaba. Dejó el garaje abierto una noche, y encontré a un gato del vecindario durmiendo sobre el capó de mi coche. Otro día, tomó prestada mi caja de herramientas sin pedir permiso y la dejó regada por el jardín. Por fin llegó la ocasión perfecta. Una noche, Steve propuso que cenáramos juntos, otro de sus intentos por forzar la armonía. Acepté, aunque el corazón me latía con fuerza anticipando lo que vendría. La cena empezó sin sobresaltos, con Steve hablando de trivialidades mientras Liam miraba su teléfono. Esperé hasta que retiramos los platos, luego me levanté y recogí la carpeta que había dejado junto a las escaleras. «Ya que estamos los tres», comencé, mi voz firme, «hay algo que debemos aclarar». Liam levantó la mirada, confundido. Steve frunció el ceño. «Marie, ¿puede esperar?». «No, no puede», repliqué, abriendo la carpeta. Coloqué la escritura de la casa sobre la mesa, seguida de un montón de recibos. «Esta es la escritura de la casa. Lleva mi nombre. Estos son los comprobantes de cada pago de hipoteca que he hecho desde que la compré. Y estos», añadí, esparciendo un segundo montón, «son los registros de todos los servicios que he pagado». La cara de Liam se puso pálida al ver los documentos. «¿Qué es esto?». «Esto», dije, alzando la voz, «es la prueba de que soy la dueña de esta casa. Yo la pagué, la he mantenido y he hecho de ella un hogar. Y estoy harta de que me falten al respeto en mi propia casa». Steve intentó interrumpir, pero levanté la mano. «No, Steve, has permitido que esto continúe demasiado. Liam ha vivido aquí gratis, me ha tratado como a una sirvienta y ha tenido la osadía de decir que no aporto nada. Eso se acaba hoy». Liam balbuceó, su arrogancia habitual sustituida por pánico. «No quise». «No te molestes», lo corté. «Ya has dejado todo muy claro». El silencio llenó la habitación, el peso de mis palabras aplastándonos a todos. Por primera vez en meses, me sentí en control. El momento después de poner los papeles sobre la mesa estuvo cargado de un silencio electrizante. Liam los miraba como si pudieran explotar. Steve me miraba con una mezcla de confusión y ligero pánico, como si intentara entender en qué momento habíamos llegado a esto. Pero yo no titubeé, mi corazón latía con fuerza, pero mi determinación era mayor. «Verás, Liam», comencé con voz firme, «esta casa no es tuya. Ni siquiera es de tu padre. Es mía. Trabajé durante años para comprarla y he estado pagando cada cuenta, cada reparación y cada gasto desde entonces. Así que la próxima vez que quieras decirme que no contribuyo, piénsatelo 2 veces, porque soy yo quien te ha dado un techo mientras no hacías nada».
Liam enrojeció, su arrogancia hundiéndose bajo el peso de mis palabras. Abrió la boca, pero no salió nada. Steve, aún intentando asimilar la situación, carraspeó. Marie, tal vez podamos. No, lo interrumpí con firmeza. No vamos a barrer esto bajo la alfombra, Steve. No esta vez. Tu hijo me ha faltado el respeto durante meses y tú no has hecho nada para impedirlo. Eso termina esta noche. Liam salió de su trance, alzando la voz con mezcla de rabia y desesperación. Estás exagerando, ¿ok? Solo estaba frustrado o algo así. Estás haciendo un drama de esto. ¿Un drama? Repetí, incrédula. Liam, has vivido aquí sin pagar renta, tratándome como un felpudo y comportándote como si fueras el dueño. Y ahora que por fin me defiendo, ¿quieres hacerte la víctima? No, esta vez no. Steve alzó las manos, intentando calmarnos. Está bien, cálmense. Liam no quiso herir a nadie, y Marie, entiendo por qué estás molesta. ¿De verdad, Steve? Solté, mirándolo fijamente. ¿De verdad lo entiendes? Porque desde mi perspectiva, solo lo has estado consintiendo todo este tiempo. Él ha hecho lo que ha querido en mi casa sin que tú hicieras nada al respecto. Eso cambia ahora. ¿Qué quieres que haga? Preguntó Steve, a la defensiva. Que me apoyes, por una vez, dije, con el peso de todos estos meses de frustración contenida. Liam tiene 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Es adulto, y ya es hora de que empiece a comportarse como tal. ¿Me estás echando? Preguntó Liam, con la voz quebrada. No te estoy echando, corregí. Te estoy dando un plazo para que asumas responsabilidades. Has tenido más de un año para encauzar tu vida, y lo único que has hecho es aprovecharte de nosotros y faltarme el respeto. Suficiente. Liam miró a Steve, esperando que interviniera. Papá, ¿de verdad vas a permitir que haga esto? Steve titubeó, y por un segundo pensé que se pondría del lado de Liam. Pero dejó escapar un largo suspiro y asintió. Liam, tu madrastra tiene razón. Te has estado aprovechando de la situación. Ya es hora de que te valgas por ti mismo. La mirada de traición de Liam era casi cómica. ¿Te pones de su lado? Alzó la voz. Me pongo del lado de mi esposa, dijo Steve con firmeza. Y has sido muy generosa contigo. Es momento de que empieces a hacer tu parte. Liam se apartó de la mesa de un empujón, haciendo chirriar la silla contra el piso. Bien, me iré, dijo, con la voz tensa de ira. ¿Crees que necesito este lugar? No lo necesito, me marcho antes de que acabe el mes. Subió dando pisotones, cerrando de un portazo su habitación con tanta fuerza que las paredes temblaron. La casa volvió a quedarse en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Finalmente solté el aire y sentí cómo mis hombros se relajaban, mientras la tensión abandonaba mi cuerpo. Steve se levantó y empezó a recoger los platos con movimientos torpes y nerviosos. Marie, no, dije, negando con la cabeza. No necesito una disculpa en este momento. Solo necesito saber que estás conmigo en esto. Él asintió, mirando la mesa. Lo estoy, debería haber intervenido antes. Siento mucho que hayamos llegado hasta aquí. No es solo sobre Liam, Steve, dije en voz baja. Es sobre nosotros. Necesito saber que estamos en el mismo equipo o esto no funcionará. Él extendió la mano y tomó la mía con fuerza. Lo estamos, te lo prometo. Por primera vez en semanas, sentí un rayo de esperanza. No sabía qué pasaría el próximo mes, pero estaba segura de una cosa. No iba a permitir que nadie me hiciera sentir una extraña en mi propio hogar otra vez. Arriba, oíamos a Liam moviéndose, abriendo y cerrando cajones. Su rabieta ya no importaba. Esta era mi casa, mi santuario, y estaba recuperándolo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Fiel a su palabra, o tal vez por puro orgullo, Liam comenzó a empacar sus cosas casi de inmediato. Su estado de ánimo alternaba entre silencios hoscos y explosiones dramáticas, pero yo no entré al juego. Me mantuve firme, recordándome a mí misma que este era el mejor desenlace para todos. La casa se sentía más ligera con cada caja que Liam se llevaba. La sala poco a poco recuperó la paz y dejó atrás el caos. La cocina ya no mostraba señales de asaltos nocturnos. La tensión que había envuelto mi hogar como una manta pesada empezó a disiparse. Steve se involucró de formas que no esperaba. Por primera vez, parecía entender realmente cuánto me había afectado el comportamiento de Liam. Empezó a ayudar más en la casa, preguntando qué necesitaba y ofreciéndose a colaborar sin que yo se lo pidiera. No era la solución perfecta, pero era un comienzo. Una tarde, a pocos días de que venciera el plazo para que Liam se fuera, entré a la sala y encontré a Steve tallando una mancha rebelde en la alfombra, un recuerdo de una de las famosas fiestas de Liam. Me miró y me sonrió con cierta vergüenza. Pensé en encargarme de esto antes de que me lo pidieras, dijo. Le devolví la sonrisa, sorprendida por lo mucho que significaba ese pequeño gesto.
No se trataba solo de limpiar la alfombra, sino de reconocer todo lo que había soportado y de hacer un esfuerzo por compensarlo. Liam se fue un sábado por la mañana lluvioso. No dijo mucho mientras cargaba su último cajón al coche, la capucha de su sudadera cubriéndole el rostro. Steve se ofreció a ayudar, pero Liam se negó con un seco movimiento de cabeza. «Gracias por dejarme quedarme», murmuró antes de cerrar la cajuela de golpe. Me quedé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, mirando cómo se alejaba. No hubo una despedida dramática ni una disculpa sincera, solo el zumbido del motor alejándose. Por primera vez en más de un año, la casa era realmente nuestra. Esa noche, Steve y yo nos sentamos en el sofá con una copa de vino, oyendo la lluvia golpear la ventana. La casa estaba extrañamente silenciosa, pero era un silencio bueno, lleno de paz. «Por nuevos comienzos», dijo Steve, levantando su copa. «Por los límites», respondí, alzando la mía y chocándola con la suya. Las semanas que siguieron fueron un lento pero constante alivio, una sensación de volver a la normalidad. Volví a decorar la habitación libre, convirtiéndola en una oficina donde podía trabajar en paz. El espacio ya no sentía la presencia de Liam. En cambio, se transformó en un símbolo de recuperación de mi hogar, una habitación tras otra. Steve y yo empezamos a reconectar en pequeños detalles pero significativos. Retomamos nuestras citas semanales, algo que no hacíamos desde que Liam llegó a vivir con nosotros. Reímos más, hablamos más y comenzamos a reconstruir la relación que había estado eclipsada por meses de conflicto. Una tarde, mientras organizaba mi nueva oficina, encontré la carpeta con los documentos que había utilizado para enfrentar a Liam. La hojeé, recordando la ira y la frustración que me habían motivado a plantar cara. Pero en lugar de sentir amargura, sentí orgullo. Ese enfrentamiento fue un punto de inflexión, no solo para Liam, sino también para mí. Durante demasiado tiempo me había sentido como una invitada en mi propia vida, con miedo de exigir el respeto que merecía. Defenderme fue difícil, pero valió la pena. Steve entró cuando estaba guardando la carpeta en un cajón. Se apoyó en el marco de la puerta y me miró con una sonrisa suave. «¿Te sientes mejor con todo?», preguntó. Asentí. «Creo que por fin estamos en un buen momento». «Así es», coincidió, acercándose para rodearme los hombros con un brazo. «Y así seguirá». Me apoyé en él, dejando que la calidez del momento me envolviera. Mi hogar volvía a ser mi santuario, y esta vez, no dejaría que nadie me lo arrebatara. 6 meses después, la vida en la casa era irreconocible en comparación a antes. El aire se sentía más ligero, las habitaciones más luminosas y la paz que tanto había anhelado se había vuelto constante. La habitación de invitados, antes símbolo de caos, se había convertido en mi refugio. La transformé en una cómoda oficina con un rincón de lectura, llena de mis libros favoritos y una butaca mullida. Era mi espacio y lo protegía con recelo. Steve y yo estábamos más unidos que nunca. Había demostrado su compromiso en los pequeños detalles que realmente importaban, ayudando con las tareas del hogar, organizando salidas románticas y, sobre todo, apoyándome. La sombra que Liam había proyectado en nuestra relación se había disipado, dejando paso a una comprensión más profunda el uno del otro. Una tarde, mientras estaba sentada junto a la ventana, tomando té y observando la puesta de sol, sentí una profunda gratitud. Había luchado por esta paz y la había conseguido. Mi casa era realmente mía otra vez y, con ella, mi felicidad.